Hola, soy el maestro Fide Hop Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopchess. Vamos a continuar viendo un tema estratégico que es uno de los factores importantes a la hora de entender el tema de la estructura de peones, ¿cierto? Lo que tiene que ver directamente con los peones colgantes. Los peones colgantes son una de las tantas posiciones, ¿cierto? Esquemáticas que nosotros podríamos decir, ¿cierto? Que se pueden derivar de muchas aperturas, diversas. Podemos poner, por ejemplo, un ataque Panov. Directamente podría ser cierto una Tarrach, una semitarrach, un gambito de dama aceptado. Hay distintas aperturas que convergen en un peón aislado. Generalmente hablamos del peón dama, pero prácticamente la secuencia, los planes son muy similares. Y es una de las características importantes a la hora de aprender estrategia. Cuando yo tengo un peón dama aislado, tengo que aprender a jugar teniendo el peón dama aislado, cuáles son las ventajas que tiene, cuáles son el potencial que tiene un peón dama aislado y cuál son las pequeñas falencias que puede llegar a tener. O sea, en pocas palabras, nosotros tenemos que aprender a jugar con el peón dama aislado y contra el peón dama aislado. Es por eso que nosotros en la academia le decimos a los aficionados, eviten cualquier comentario de índole diciendo el peón dama aislado es malo. Porque es algo totalmente subjetivo, es algo totalmente que muchas veces no se puede valorar directamente. Va a depender directamente de la posición, va a depender del conocimiento que nosotros tengamos de dichas posiciones. Y cuando empezamos a ver una partida, dos, cinco, diez y miles de partidas que hay relacionadas con el peón dama aislado, nos damos cuenta, como es en el ajedrez, que la gran mayoría de ellos tiene patrones, tiene secuencias, tiene movimientos, tiene golpes tácticos relacionados, tiene varios esquemas que nosotros podemos empezar a manejar, a considerar a la hora de jugar esto. Es por eso que en estas clases de estrategia estamos apuntando un poquito a eso, a que los chicos vayan mejorando, ¿cierto?, en ese aspecto, para que vayan entendiendo que el peón dama aislado es una opción totalmente posible, viable de jugar, y va a depender directamente de cómo juegue cada uno de los rivales, en este caso cada bando, para poder determinar el día de mañana si es que realmente una posición es buena o no. En este aspecto, peón dama aislado es una posición importantísima en lo que refiere a los conceptos estratégicos a nivel general de lo que son la estructura de peones, porque la estructura de peones abarca, ¿cierto? Los peones aislados, estamos hablando de peones colgantes, peones aislados, ¿cierto? Muchos de ellos sí, uno sabe que un peón aislado no es una estructura propiamente tal. Para que exista una estructura tiene que haber dos peones, uno ligado al otro, ¿cierto? Uno apoyando al otro. Es el concepto básico de estructura. Pero cuando hablamos de un peón aislado, si bien no es una cadena de peones porque está solito, sí, igual estamos hablando de los componentes generales, que lo que hace referencia al juego de peones. Un peón aislado, un peón doblado, un peón triplicado, tiene características particulares, como también las tienen los peones colgantes, como también lo poseen las cadenas de peones. Es por eso tan determinante que el ejercista tiene que aprender cómo trabajar con un peón dama aislado. Y en este ejemplo número 3 vamos a ver una de las partidas más emblemáticas que existen con respecto al tema. Nada menos que una partida de Víctor Korchnoi con Anatoly Karpov, jugado nada menos en el match de verano 81, ¿cierto? Korchnoi, ¿cierto? Increíblemente, después de que Karpov sale campeón del mundo el 75 por la no presencia todos sabemos de Fischer, ¿cierto? Fischer no tuvo mucho interés, ¿cierto?, en defender su título. Korchnoi, y que ya era una persona que ya tenía una edad más avanzada, mucho más avanzada que Karpov, termina consiguiendo las plazas para poder disputar contra nada menos que el campeón del mundo, Anatoly Karpov, el año 78, ¿cierto? Lo que pasa en los famosos torneos, ¿cierto? Lo que son Baguio y Merano posteriormente. En Baguio, ¿cierto? Primero, el match estuvo muy reñido, de hecho, Korchnoi hizo una pelea tremenda, y en este segundo match, que es el año 81, en Merano, ya ahí el match cobró ciertas características muy, podríamos decir ya que se inclinó la balanza para Anatoly Karpov, ¿ya? Fue bastante menos reñido, ¿cierto?, que el primer match. Y esta partida, que es la número 9, es una partida emblemática por la forma como Anatoly Karpov juega el peón dama aislado con negra. Y es por eso que esta partida es tan importante para nosotros. Comencemos. El blanco parte así. La apertura no es algo que en este momento nos interese tanto, ¿cierto? Estamos más preocupados directamente en lo que tiene que ver con la estructura a nivel posicional. Vamos a citar algunas cositas, ¿cierto? Obviamente. Si el E4, hay un plan acá de las negras, caballo C6, acá, cambio, cambio.
Que el caballo llegue a la casilla de 5, el famoso centinela de Ninsowitz, es la base fundamental para poder trabajar el tema del bloqueo. ¿Ah? No olvidemos que el bloqueo es uno de los capítulos más importantes del libro Mi sistema de Ninsowitz. Este padre de la escuela hipermoderna, ¿cierto? En este libro termina cimentando prácticamente los conocimientos que se van a empezar a aplicar de aquí para adelante, en todo el siglo XX hasta el día de hoy. Tiene que ver mucho con el tema dinámico. El concepto de fianchetto, el concepto del abandono del centro para el posterior contrajuego, aperturas que tienen que ver directamente con esta temática, como cuáles, como la defensa Lequín, lo que es la misma defensa Grunfeld. Se abandona el centro para posteriormente ejercer un contrajuego, porque los peones al estar avanzados quedan de cierta manera también vulnerables, quedan débiles. ¿No? Estos pensamientos, ¿cierto?, de Ninsui son tan importantes y con su colega, discípulo y amigo y prácticamente el gran también representante de esa época, que es nada menos, ¿cierto?, que Richard Rorty, ¿cierto? El famoso escritor de Los Grandes Maestros del Tablero, un libro clásico que más de algún ajedrecista, sobre todo de años atrás, de alguna manera lo tuvo que tener en su mano, ¿cierto? Un libro bastante famoso. En la partida, la otra opción es que las negras jueguen caballo por E4. Esta es una línea donde las negras sacrifican una pieza por tres peones. Puede ser jugable, ¿cierto? Habría que obviamente tomar todas estas consideraciones y transponerlas, extrapolarlas a los módulos actuales, ¿cierto? Obviamente eso conlleva ya un trabajo. Se supone que alfil por C7, caballo por B2, ya la siguiente, ¿cierto? El caballo puede salir tranquilamente por D3 y las negras quedan muy, muy bien. La otra opción es que ahora, por ejemplo, está esta línea, ¿cierto? Torre C2. Y esta línea, ¿cierto? Bastante incierta en este momento. ¿Ah? Las negras tienen una calidad de menos, pero las negras tienen cierta compensación en el sentido que esta alfil, la torre no juegan, ¿cierto? Si el negro logra finalizar el desarrollo y quedarse con las piezas, podría ser bastante interesante también, ¿no? Pero son opciones. Si caballo por alfil por torre por caballo C6, ¿cierto? También ahí nos damos cuenta que es una posición bastante compleja. La otra opción es jugar torre 8 y entregar a esto y quedarse con los peones. Ahora hacemos un análisis material. La blanca tiene 5 peones, las negras tienen 8. Desde el punto de vista material, las negras tienen 3 peones por la pieza. Eso, si, si bien materialmente está bien, posicionalmente va a depender cómo jueguen posteriormente, porque las blancas siguen teniendo una pieza por sus otros peones. Es una opción interesante. En la partida, Korsroy jugó de 3 nomás y el negro hace el movimiento liberador. Este concepto de los movimientos liberadores para nosotros es realmente un tema, ¿ah? Porque en las clases de estrategia siempre lo estamos, ¿cierto?, destacando. Y es más, nosotros decimos, o sea, los movimientos liberadores no son movimientos opcionales, son movimientos totalmente obligados que uno tiene que hacer para poder luchar por la igualdad. El blanco, jugando correctamente una apertura, siempre queda con un poquito de ventaja, ¿cierto? Un 0,50 si lo llevamos un poco a las máquinas de actuales, a los módulos. Y las negras, como suponiendo que las blancas jugaron correctamente, tienen una diferencia, ese menos 0,50, suponiendo. Las negras lo que van a luchar de cierta manera en esta búsqueda de la igualdad. Para lograr la igualdad, para llegar a la igualdad, necesito obligatoriamente un movimiento liberador. Y este movimiento liberador, en esta posición, existe a base de C5 o E5. El E5, como ustedes entenderán, es más difícil porque las blancas controlan con el peón de D4 y con el caballo de F3. Por ende, es casi siempre más factible que las negras jueguen C5 que 5, ¿no? Pero hay algunas posiciones donde podría pasar al revés, ¿no? En este caso, un ejemplo, si se cambian las piezas, nos damos cuenta que las negras el único problemita que tienen, que el alfil de C8 es pasivo. Eso significa que si las negras hacen B6, alfil B7 y ponen las torres en el centro, podríamos decir de cierta manera que las negras no tienen ningún tipo de problema. Otra opción es jugar acá y ahora alfil por. Y esta mala estructura de pegones de las negras, ¿cierto? Por supuesto que está compensada por la pareja de alfiles. Eso va a depender obviamente que las negras logren mantener la pareja de alfiles, que el alfil de C8, que es una pieza pasiva, logre activarse, ¿cierto? Es una posición compleja. Podríamos llamarla de igualdad, pero eso en estricto rigor es una posición totalmente jugable, ¿no? Interesante para ambos bandos. En la partida después de C5 tomó C4 y finalmente tomo un D4. Ahora, si yo no quiero el peón aislado, tomo de caballo, el negro logra cierta igualdad cómoda, porque si dama de 2 caballos y C6 acá,
El bando que tiene siempre ventaja espacial evita el cambio de piezas, el bando que tiene menos espacio trata de cambiar piezas, ¿cierto? Estos son conceptos que nosotros estamos siempre repitiendo porque son fundamentales. Y la otra opción A3 y por supuesto cabe C6. Y amenazo nuevamente cabe por D4, alfil C6, cambiar todas las piezas y ahí es poco probable que a las negras les pase algo. Así que después de tomar en D4, el blanco termina tomando en D4. Y aquí ya tenemos el peón de amarillo. Este es el clásico, ¿cierto? El famoso peón de amarillo. Entonces, lo que sueña el negro, ¿ah? Aquí cada plan depende del otro, ¿cierto? Es una de las cosas que siempre estamos recalcando en el ajedrez. Uno nunca juega solo. No dice yo, no, mi plan es este y el plan de la negra es otro plan. Y si en una de esas se juntan, bienvenido sea. Pero uno dice, no, es que no es así. Los planes siempre dependen del otro. Y desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista conceptual y de la inteligencia que conlleva este juego de estrategia, nosotros lo que tenemos que hacer es siempre evitar que el otro materialice su plan. Por eso decimos lo siguiente: primero neutralización, segundo ataque. Si un ajedrecista piensa que atacando, atacando se consigue todo, está subestimando, ¿cierto?, el contrajuego lógico de su rival. El ajedrez como juego de estrategia busca la forma posible de evitar esos contrajuegos del rival. Eso es lo que nosotros le llamamos la neutralización, que en el ajedrez recibe un nombre también muy famoso llamado también profilaxis. Este profilaxis, esto es el estar constantemente adelantándote a lo que el otro quiere hacer. Es por eso como que el ajedrecista jugar un poco a ser pitonizo, ¿cierto? A como que siempre sabe el otro lo que quiere. Y por ende, si yo sé lo que el otro quiere, voy a hacer todo lo posible por evitarlo. Esa es la idea. Volvamos a cabeza 6 y enroque. Y aquí los planes estratégicos están claros, ¿cierto? El plan de las blancas. Si yo tuviera que definir un plan, diría lo siguiente. Las blancas quieren ser A3, alfil C2, dama D3, alfil C2, alfil por F6, dama H7 mate. Esta famosa maquinita, que es una maquinita de mate totalmente famosa, el A3 obviamente es para evitar el caballo B4 cuando el alfil está en C2, A3, dama D3, alfil B3, alfil C2, ¿cierto? Posteriormente elimino la pieza que controla H7 y finalmente le doy mate. Uno en primera instancia ve esto y dice, sí, pero eso es un plan bastante obvio, no es algo tan difícil de ver, sí, está bien, pero es un plan típico de las blancas. Y acuérdense que cuando estamos trabajando peón dama aislado tenemos que saber los planes de las blancas y saber los planes de las negras. Las negras tienen que tener claro que las blancas pueden, en esta posición, hacer esta maquinita de mate y darle mate en H7. Es totalmente factible y de hecho muchas partidas han terminado así, no de forma directa quizás, pero el objetivo apunta para eso, para allá va. Entonces, el negro, como sabe que las blancas, a través del peón dama aislado, lo que están potenciando, ¿cierto?, es estas posibilidades que tienen que ver con la dinámica, con el ataque, el negro inmediatamente como plan dice, ok, ¿qué pasa? Si yo cambio piezas, si el negro cambia piezas, por supuesto que van a ir desapareciendo las piezas del tablero, mientras menos piezas en el tablero, ¿qué es lo que pasa? Menos posibilidades reales existen de que me den mate. O sea, eso es. O sea, aquí lo que estamos aplicando es un concepto totalmente estratégico. De hecho, Karpov se manda este movimiento que suena maravilla, caballo H5, que amenaza capturar el alfil y que no tiene alfil G3, porque si ustedes se dan cuenta, fíjense que si yo lo hago para el otro lado, ya no es tan claro porque ahora el alfil puede colocarse en G3 y si bien pueden cambiar los caballos, el peón puede derivar inmediatamente en peón colgante, ¿cierto? Estos famosos peones colgantes, que muchas posiciones de peón aislado derivan en peones colgantes. Por eso es tan importante que una persona que estudie peones colgantes va a tener que estudiar peones. Un ejemplo, peón aislado, estudia peones colgantes. Hay aperturas que derivan de eso. Uno cuando estudia una Zuckerton, por ejemplo, la D05, es muy probable que esa posición derive en un peón colgante que se nos va directamente a la E14, ¿cierto? A otro código, otro mundo. Porque obviamente no es lo mismo un peón aislado que un peón colgante. Tienen vasos comunicantes porque tienen relaciones, ¿cierto? Aquí vemos un claro ejemplo donde las blancas lo que tratan de hacer es mantener la mayor cantidad de piezas en el tablero. Al cambiar el C3 tomo de peón, obviamente, y aquí tendríamos una posición interesante. Otra opción para las blancas tomar en D5. Si toma acá, ya no es tan buena porque ahora inmediatamente nos damos cuenta que hay una debilidad en C6. Cuando yo identifico una debilidad, le tengo que pegar y claramente la debilidad está acá.
Observen que este alfil también es malo, un alfil pasivo, como le decimos coloquialmente, en el argot ajedrecístico, porque el alfil tiene poca proyección. Entonces, la pareja de alfiles de las negras, en estricto rigor, pasa como a segundo plano. No es algo tan importante en este momento. Por el contrario, las blancas están haciendo caballo A4, ¿cierto? Inmediatamente pegándole a la debilidad de C6. La otra opción es tomar en D5, tomo acá y acá. Y eso sería un poquito una ventajita para las blancas, ¿cierto? Y la ventajita de las blancas radica todavía un poquito en esto, que estos peones están en blanca, el alfil es blanco, ¿cierto? No un alfil muy activo, cosas como esas. Puede ser en primera instancia como pequeñitas, pero es eso. Este movimiento que ha hecho 5 es realmente magistral, porque aquí está aplicando un concepto básico, Karpov, que es el bando que se quiere defender de un posible ataque, reduce el número de piezas del tablero. Por supuesto que alfil G3 te cambian la pareja de alfiles y las negras pues se quedan inmediatamente con la pareja de alfiles, ¿cierto? Si bien este alfil todavía no es activo, haciendo un B6, alfil B7, torre C8, ¿ah? O en su defecto un caballo E7 algún día, podría derivar en una posición bastante buena para las negras. En la partida Korchnoi tomó en E7 y por supuesto que el negro tomó de caballo y sigue controlando la casilla de 5. Ahora, hacer de 5 el negro iguala fácilmente por este caballo F4. Y como existe la maniobra de tomar en D5, ¿cierto? Inmediatamente, ¿cierto? Si saco el alfil, el negro puede cambiar dama si quiere o simplemente jugar alfil E6 y nos damos cuenta que la posición ya es bastante igualada. Otra opción es jugar torre 1, que sería ya mantener las piezas, activar las piezas, ¿cierto? Y otra opción es jugar de esta forma. Sacrificar el peón de D4 con la idea de que todas las piezas blancas se activen, que es una opción bastante interesante. En la partida jugó alfil B3, Korchnoi, y ahora caballo F6. Una vez que el caballo se fue a la banda, tiene que volver, porque ya no hacen absolutamente nada el caballo ya. Ahora la casilla clave, ¿cierto? Es la casilla de 5. El blanco hace caballo 5. Estos son los famosos puestos de avanzada que les llamamos, ¿cierto? ¿Ah? O casillas fuertes les llaman, ¿cierto? Va a depender del libro, del autor, pero en general apunta a lo mismo. Una casilla de avanzada, una casilla fuerte, en el fondo apunta a una casilla que está defendida por un peón, que tiene cierta relevancia desde el punto de vista, ¿cierto? Posicional. Porque un caballo en E5 siempre está pegando, ¿cierto? Sus golpes. En la partida hace alfil de 7, que es el alfil malo. Ya sabemos que dama F3 alfil C6. Esto es interesante porque en el fondo, cuando uno está aprendiendo ajedrez, tiene que seguir tiene que tener algunos conceptos claros. Por ejemplo, uno dice, los alfiles valen más que el caballo. Sí, el 95% de las veces es verdad. Podemos tener ejemplos, muchos ejemplos donde un alfil generalmente vale más que el caballo, porque el alfil es una pieza de largo alcance. Pero decimos, oye, ¿qué pasa con el otro 5%? Porque tú me acabas de decir que el alfil vale el 95%. Sí, hay un 5%, un porcentaje minoritario, donde un caballo, por supuesto, que puede valer más que un alfil en una posición cerrada. También puede valer más un alfil que un caballo, ¿cierto? Cuando se combina dama con caballo, ataca mejor que dama y alfil, ¿cierto? O sea, existe esa famosa excepción a la regla, que es algo que nosotros cuando estudiamos ajedrez siempre tenemos que manejarlo y controlarlo. Hay reglas generales, pero también hay excepción a las reglas. En este caso, este alfil, cambiarlo por el caballo, es totalmente bueno para las negras porque el alfil es pasivo. Acá, interesante F por C6. Y esto es un movimiento muy llamativo. Porque yo podría decir de cierta manera que el peón de C6 es una debilidad, pero acuérdense que el objetivo, cuando hablamos de debilidades, tiene que ver con las debilidades que pueden ser atacadas, ¿cierto? Aquí este peón de C6 está defendido por el caballo. Y otra de los temas fundamentales acá es el control de la casilla de 5. Increíblemente, aquí las negras tienen mejor posición desde el punto de vista dinámico que las blancas. Observe que el alfil de B3 no es una pieza que le esté pegando nada en este momento. Los dos caballos están bien ubicados, el peón de C6 está defendido. El negro puede venir con torre B8, torre B4, pegar a D4. La dama también puede ir a D6, torre D8, pegar a D4. O sea, es mucho más fácil pegarle al peón de D4 que al peón de C6. Y eso es donde nosotros tenemos que tener presente a la hora de hablar de temas de debilidades. ¿Ya? Ahí tenemos una posición, ¿cierto? Incierta. Y la otra opción, por supuesto, es tomar de caballo y acá, ¿no? Con una cierta igualdad. En la partida Corso jugó dama E2, hizo torre C8 y caballo E4. Ya que esto es un error, ¿cierto? Claro. Aquí el blanco tiene que hacer torre F1, torre F1, movimientos como este. Ahora, caballo E4 es un movimiento, ¿cierto? Que busca, ah,
Desde el punto de vista de las negras, ayuda a las negras, porque el bando, acuérdense que la esperanza de las blancas radica en ejercer algún tipo de ataque en el flanco de rey. Los cambios de piezas favorecen a las piezas que se están defendiendo. Los cambios de piezas favorecen a las negras porque el peón D en el final se va a proyectar como una debilidad. En el medio juego, el peón pasa a segundo plano porque las piezas generalmente negras no le pueden pegar directamente. Cuando ese peón aislado, que es el tema que estamos trabajando en este video, ¿cierto? Llega al final y de donde las posibilidades de ejercer algún tipo de ataque o mate como que se empiezan a reducir, es ahí donde decimos, oye, oye, realmente el peón se está transformando de a poquitito, paulatinamente, en una debilidad. Es por ende que este caballo 4 no es correcta porque los cambios de pieza favorecen a las negras. Si torre por C8, tomo y obviamente alfil C6 y llegamos a esta posición donde está el alfil, por supuesto si el caballo no lo cambia, la siguiente alfil de 5 y ahí el negro se saca inmediatamente la problemática del alfil pasivo. Si caballo por E4, dama por E4 y ahora alfil C6. El mismo concepto aplicado magistralmente nada menos por Karpov. Una vez más, el blanco debería mantener, ¿cierto? Pero después de alfil F4, mantener las piezas, después de alfil F4, alfil D5, el negro estaría paulatinamente, ¿cierto? Materializando su plan. ¿Cuál es su plan? Ir cambiando las piezas para ir acentuando posteriormente la debilidad del peón D en el final. Korchnoi no andaba muy fino ese día, por supuesto, y gracias a ello podemos tener esta maravillosa partida. Si caballo por C6 ya no sería correcta, por supuesto, por D5. El alfil en este aspecto vale mucho más que el caballo. Y B por C6 es la otra opción, ¿cierto? Temática dentro de este esquema. La partida hizo torre por C6. Si torre por B por C6, nuevamente tenemos esta posición ya con la idea de dama B6, torre de 8 y pegando a D4. Torre C3, dama D6. Observen que en esta posición el tema está en la casilla de 4. Entonces, en el ajedrez tenemos que tener la capacidad de poder identificar una debilidad. Si la debilidad yo no le pego, la debilidad pasa a segundo plano. Es por eso que estas piezas tienen que apuntar a D6. Que podría decir, no, yo quiero apoderarme de la columna C, podría pensar las negras. Pero cuando nosotros observamos la columna C de las blancas no tiene problema. No es una debilidad. Lo que es debilidad de las blancas es el peón D. Es por ende que realmente a donde hay que pegarle, donde hay que colocar las piezas para que empiecen a converger, ¿cierto? Para que apunten, esa es la debilidad. Es por eso nada menos que Karpov pone la dama en D6 y finalmente la única pieza que no está haciendo nada, nos referimos a desarrollo propiamente tal, se coloca en D8. Fíjense nuevamente la armonía de las piezas negras. Todo apunta a la debilidad. Ahora ya estamos amenazando tranquilamente comer en D4. Y aquí se empiezan a vislumbrar algunos golpes tácticos muy clásicos de la línea que tienen que ver con estos famosos E5, ¿cierto? De hecho, que es motivo muy normal dentro de las posiciones que generalmente estamos trabajando. En la partida hizo torre B6 y ahora amenaza torre B4 y torre por D4. Si alfil C2, con la idea de ir a molestar allá, por supuesto que el negro hace G6 y hasta ahí la maquinita de mate famosa que se puede jugar uno con este tipo de posiciones, nos empezamos a dar cuenta que no es mucho lo que logra. Después de dama E1, entonces hace dama D7 y ahora finalmente, si torre C5 acá, esta es la disposición clásica de la torre con las damas. Siempre tienen que colocar la dama detrás de las torres. La dama delante de la torre no es la mejor posición porque cuando vaya a capturar generalmente el otro va a tener una pieza defendiendo. Lo que uno hace es colocar la dama entre medio de las torres, ¿ah? Para porque primero capture la torre y después capture la dama. O quizás la mejor posición puede ser que la dama esté detrás de las dos torres para que la última pieza que capture sea en este caso la dama, ¿no? Por ejemplo, acá, torre por D4 falla, ¿ah? Desde el punto de vista teórico, conceptual, nunca cambian un peón. Este peón es un peón malo, y en esta posición lo terminan cambiando por un peón bueno. Este cambio del peón bueno por el malo, ¿cierto? Es un pésimo negocio para las negras. Cuando yo identifico una debilidad, lo que yo quiero es comerme la debilidad, no cambiar la debilidad. Ya que juegan caballo C6, amenazo tomar en D4, así de simple, y ahora tiene este golpe táctico. Por este chiste acá. Por supuesto que rey H1, caballo por E1 y las negras ganan, porque ya tienen un peón de más. Y la otra opción es tomar acá, si alfil B5, cae F3, ¿cierto?
y las negras se quedan con el peón de ventaja nomás. Y alfil E6 falla por caballo de 3 y ahora el caballo se termina comiendo una torre. En la partida jugó torre C3 y ahora la torre se coloca en D6. Y aquí tenemos una vez más, ¿cierto? Una de las posiciones correctas, cómo se tiene que ubicar la torre con las damas. Dama de 4 acá. Por supuesto que el cambio de damas lo único que acentúa la debilidad del peón, pues fíjense. Y el caballo en B4 entra atacando la torre y a la siguiente termina capturando en D5. Nosotros podríamos decir que esta partida en estricto rigor ya está perdida posicionalmente, ¿ah? Y para jugadores de esta categoría eso es así. En nuestras partidas de aficionados, de nosotros generalmente es como una tómbola, sube y baja, ¿cierto? Pero obviamente porque somos aficionados. Pero los grandes jugadores de ajedrez, los mejores jugadores del mundo, cuando tienen una ventaja, es como que no la sueltan más, ¿cierto? Y tienen la técnica para poder aprovecharla. Y aquí nuevamente el caballo llega de 5, observen. Dama de 2 y acá. Y aquí Korsnoy ya prácticamente sentencia la partida. Acá tienen que jugar a 3, ¿cierto? Y tratar de aguantar un poco. Hace alfil por D5. Todos los cambios de pieza favorecen a las negras. ¿Mm? Este tipo de movimientos quizás tiene mucho, podríamos pensarlo desde el punto de vista psicológico, y es muy probable que el blanco ha estado toda la partida un poco pasiva. ¿Ah? Muchas veces cuando pasa eso, ¿cierto? No tomamos las buenas decisiones. Aquí es importante destacar esto. Fíjense que las negras podrían jugar un error tremendo si tomaran de peón. Y yo sé que en primera instancia esto parece una locura, o dice, a nadie se le va a ocurrir. Sí, cuando uno ve las partidas de los aficionados, ve cosas también rarísimas, que no aguantan la lógica. Aquí tenemos un claro ejemplo de ello. Si las negras le están pegando obviamente la debilidad de D4, lo que es lógico es seguirle pegando, no tomar. Por eso obviamente que se toma de acá. Y ahora vuelvo a la posición. Y aquí tenemos ya el plan clásico. Si el blanco hace cualquier otro movimiento, ¿cierto? El negro tranquilamente le hace el E5. Y cuando las piezas están dobladas o triplicadas por la columna, lo que pasa habitualmente es que este peón no puede tomar porque se le cae una pieza. Y aquí pasaríamos, ¿cierto?, de una ventaja posicional a una ventaja material. El blanco hace F4 para lo mismo, como para evitar este E5. Pero el problema que tiene el F4 es que debilita el flanco de rey. Y esta es una de las características clásicas también de las partidas del ajedrez moderno. O sea, uno siempre le dice al aficionado, acuérdate que con una sola debilidad no se ganan las partidas. Muchas veces cuando yo le pego una debilidad, mi rival defiende con la misma cantidad que yo le pego. O sea, yo ataco con 3 piezas una debilidad y él defiende con 3. Si hay una igualdad, nunca me puedo comer la debilidad. Entonces ahí viene la magia de la segunda debilidad. Y de ahí obviamente cuando hablamos de segunda debilidad siempre se nos viene a la mente, ¿cierto? Nada menos que Tigran Petrosian, porque fue uno de los grandes exponentes de esta idea, ¿cierto? Que no es solamente de él, es de todo el mundo, pero al ser campeón del mundo y el juego de Petrosian era tan perfecto muchas veces que quedaba muy, pero muy claro cuál es este concepto de la segunda debilidad. Aquí en este caso ya sabemos que la primera debilidad es el peón aislado del D4 y la segunda debilidad más adelante se va a transformar en el rey. ¿Qué es lo que pasa cuando existen estas dos debilidades? Que ahí nos damos cuenta realmente que yo no puedo defender una sin comprometer la otra. Cuando las piezas se tienen que empezar a dividir, se producen estas descoordinaciones y ahí realmente nos damos cuenta cuando realmente se gana. Si el negro se ve 5 acá, ¿cierto? Las negras siguen tanto con ventaja. Ustedes se dan cuenta que el blanco prácticamente lo único que le queda es pasar, o tener un planteamiento totalmente reactivo. Si dama C4, torre C8, si torre C4 a 5 acá y acá, ¿cierto? Y la torre en séptima fila, la verdad que no hace nada. En la partida jugó dama 3 y ahora le juega 5. Y aquí ya Carpo ya empieza a pensar en el rey blanco, ¿cierto? Abandona la columna B y le hace dama B5, buena. Y esto ya tiene una amenaza latente y directa que es dama de 2. Y una vez que juegue dama de 2, por supuesto que si le muevo la torre se va a caer de 4. ¿Mm? Observen que el rey negro no le pasa absolutamente nada. El flanco rey es el rey blanco el que está débil por los movimientos peones. Ahora el blanco hace torre 2. Y aquí aparentemente parece que las blancas tienen todo defendido, ¿cierto? Pero esto, Anatoly Karpov, lo que hace también que la partida sea muy bella, tiene todo esto bien considerado. Es 5. Y el mismo E5 que las blancas jugaron F4 para evitar, se dan cuenta que realmente no lo pueden evitar. Si dama 1, tomo,
Y el peón de F4 más la debilidad del rey. Aquí prácticamente después de esto tendría las blancas una debilidad, dos debilidades más el rey, tres debilidades. O sea, eso es poco probable que las blancas se logren salvar. Y si te pones 5 te comen la torre, por supuesto. Después de 5 F por E5 y ahora el golpe táctico, el torre por E5. No puede tomar la torre porque torre por D2. Si torre F2, por supuesto, jaque, jaque y ahora dama por, ¿no? De aquí ya las negras ganarían un peón, ¿cierto? O sea, la ventaja posicional se transformaría en ventaja material y aún así las negras tienen de una posición muy superior. Por supuesto que esto no sirve porque esto es mate, ¿cierto? Se acabó la partida. En la partida jugó dama 1 y ahora este bello geométrico, este movimiento geométrico bello, dama E8. Y lo más simpático de todo, que para nosotros son como movimientos bonitos, todo, pero estos son los cálculos que hizo Anatoly Karpov mucho antes. Que eso es lo, como nosotros no tenemos la fuerza de un gran maestro, ¿cierto? Para nosotros muchas veces nos parecen como medio, como casi una serendipia, ¿cierto? Como que algo me lo encuentro casi sin querer. Pero no, en el ajedrez profesional los jugadores tienen la capacidad de poder calcular tanto que sabe que en este momento existe un dame 8 y no algo que se me haya encontrado yo en el momento. Es por eso la diferencia que tenemos nosotros como aficionados a los grandes jugadores, ¿cierto? Queda de manifiesto que rey F2 simplemente a la siguiente dama E4, dama E3 gana, o torre D1, torre E2 con la misma amenaza. Después de dama E8, de por E5 y ahora listo. Si dama E1 acá simplemente, y esto ya es totalmente agónico, ¿cierto? Y aquí te dan mate. Y si me voy para el otro lado, te doy esta serie de jaques. ¿Para qué? Para que a la siguiente, ¿cierto? Me termino comiendo acá, ¿no? Ahí está todo defendido. Amenazo jaque, ¿cierto? Y comer. Está dando mate por lo demás. Es muy probable que te den mate con. Y después de esto te juego acá y por supuesto después de dama D5 no hay cómo evitar el dama G2. Si torre F4, por supuesto dama por E5 y el ataque sigue. La partida hizo acá, acá, amenaza mate. Si dama F1 jaque, se le cae la torre, obviamente. Dama C6, torre A8. Y ahora jaque, G6 y acá. Y este es el último recurso de Korchnoi antes de abandonar prácticamente, porque obviamente si dama por esto y le da un jaque perpetuo, una amenaza bastante fácil de ver por lo demás, porque Anatoly Karpov, por supuesto, no iba a caer nunca en eso. Tema de sí. A la siguiente se va y ahora sí que te como la dama y la partida se acaba. Esta partida de Viktor Korchnoi con Anatoly Karpov, jugado en el Mundial de Verano, la partida número 9 de 1981, es un clásico ejemplo de cómo se tiene que enfrentar el peón dama aislado, mirándolo, colocándonos como posición las negras. Esta partida hay que estudiarla, hay que aprenderla para posteriormente extrapolar estos conocimientos en las partidas de nosotros. Este caballo H5 de Karpov no se nos puede olvidar nunca más. Saludos.